Hola, mi nombre es Camilo Pérez y hacemos parte del proyecto Cultura Campesina Aquitania. Nos encontramos en una labor de recolección de información acerca de la cultura aquitanense y la historia del municipio. El día de hoy nos encontramos con doña Nelly Ochoa, quien se dedica a la labor de escritor y consejera de cultura. Y pues tenemos varias preguntas para la entrevista del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy, señora Nelly. Gracias, Camilo. La primera pregunta para comenzar es, ¿podría darnos un panorama general de la historia de Aquitania y cómo la agricultura, especialmente el cultivo de la cebolla larga, ha influido en el desarrollo de la región? Pues mira, Camilo, Aquitania nace desde la conquista de los españoles. Es un pueblo que nace ahí. Nosotros pertenecemos a la civilización muisca. Entonces, cuando llegaron los españoles, pues el territorio ya no se llamó Guáquira como antiguamente era. Esto era una parte digamos, del caserío de Tota. Todo esto era Tota, pero esta partecita de Aquitania se llamaba Guáquira. A raíz de la incursión de los españoles, entonces los españoles le quitaron el nombre de Guáquira, como a todos los pueblos le quitaron los nombres y le colocaron Pueblo Viejo, que les recordaba pues que esto era un pueblo de indios, viejo, desasiado. Entonces le colocaron Pueblo Viejo. Igual a nosotros nos encantó ese nombre, pero con la llegada acá de un representante de las comunidades que se llamaba Ramón Ignacio Abella en 1943, más o menos, sí, 1943, entonces le cambió el nombre. No, miento, en 1934 fue. Le cambió el nombre de Pueblo Viejo por el de Aquitania, porque este representante a la Cámara pues fue a una ciudad de Francia que se llama Aquitania, en la región de los Galos, de las Galias, y entonces le gustó el nombre que tenía y le puso como también estaba circundada por agua, entonces le puso el nombre de Aquitania, y desde ahí, desde 1934, quedó con el nombre de Aquitania, porque las comunidades pues se resistían a que le cambiaran el nombre de su pueblo viejo y le pusieran uno de Aquitania, pero finalmente, mediante una ordenanza de la gobernación de Boyacá, finalmente por reglamento se obligó a que se llamara Aquitania. De ahí, pues, digamos, también tuvo mucha injerencia la aparición del milagro, que era el Cristo del Milagro. Entonces, como él apareció en la península en el 1730, de allí entonces le pidieron a la corona de España que dividiera las provincias, las jurisdicciones, y entonces quedó una parte que era Tota, y porque pues hay un mito, ¿no? Aquí también este municipio es de mucha mitología. Entonces hay un mito que dicen que traían a nuestro Señor, que el Cristo que se apareció en la península, no, lo traían en una yunta de bueyes, y él no se quiso ir para Tota, sino que siempre tendía a venirse para Aquitania, y entonces decidieron dejarlo para Aquitania. Y le pidieron a la corona de España pues que dividiera las dos jurisdicciones para que el Cristo quedara en Aquitania, y desde ahí es que nuestra historia tiene relevancia. Luego, desde 1776, pues a raíz de la aparición antes no se llamaba Nuestro Señor de los Milagros, sino el Cristo del Milagro, como digamos llegaba mucho peregrino, se difundió el milagro, entonces la población pues adquirió importancia. Y a raíz de eso, entonces fundaron como una capilla, ¿sí? Una capilla, y eso trajo mucha gente, mucho progreso, y como el municipio crecía y el progreso también, entonces ya en 1970, eso fue en 1776 cuando la capilla, ya en 1956 le dieron esa misión a un señor, a un gran escultor, un escultor en esos tiempos, y él vino y digamos, eso se llama convite, por un convite entre la comunidad, entonces toda la comunidad ayudó para que se construyera lo que hoy es la parroquia de Nuestro Señor de los Milagros. Okay. ¿Nos podrías de pronto explicar a qué te refieres exactamente con convite? El convite es que, digamos, toda la población organiza diferentes actividades,
¿sí? Y de esas actividades entonces se sacan los dineros, los recursos, pues para ayudar a la construcción del templo. Okay. Esto fue un señor que se llamaba Alfonso Suárez. Él fue el que terminó construyendo lo que es hoy la parroquia Nuestro Señor de los Milagros, que por cierto para nuestro municipio es la tercer maravilla de nuestro municipio. Por su arquitectura, digamos, tomada de la cultura española, ¿sí? Que por la altura de sus templos, que el uso de la piedra, que la cultura española que influyó en nosotros, entonces... Okay. ¿Y desde qué año se encuentra la parroquia presente ahí en...? Acá, más o menos desde 1956, que fue cuando ya la modernizaron, esta parroquia. Okay. Bueno, lo que me preguntas de la cebolla, ¿qué ha influido en la historia de Aquitania? Bueno, pues casi fue al mismo tiempo, en 1956, algo así como 1956, 1962, 61, entonces había un señor, y él fue por allá, se llamaba Pacho Rosas, y él fue por allá y miró que había un cultivo de cebolla, ¿sí? Dicen unos que fue a Pacho, Cundinamarca, otros dicen que no fue a Pacho, Cundinamarca, sino fue que es por el nombre del que era Pacho Rosas. Entonces, pero el caso es que le dicen la primera cebolla que trajeron aquí se llamaba la pachuna, ¿sí? La pachuna. Entonces ese señor Pacho Rosas pues vio que aquí la gente de Aquitania vivía era de productos muy nativos. Aquí se sembraba la haba, la ruba, la cuivia, la alberja, ¿sí? Y todo eso, los nabos, entonces el trigo, las siegas de trigo que ya están extintas, ¿sí? Entonces digamos, de eso era que la gente dependía su economía. Fuera de eso también aún hasta el día de hoy tiene mucha prevalencia la cultura muisca, por ejemplo los trueques, ¿sí? En ese tiempo incluso en los convites en la agricultura se daba porque hoy yo iba y le ayudaba al vecino y el vecino mañana venía y me ayudaba a mí, ¿sí? Entonces se hacían unos trueques y unos convites para pues tener la mano de obra. Okay. Entonces a raíz de eso pues don Pacho se dio cuenta que el cultivo pues podía aquí hacer cultivo, como se dice, ¿sí? Y prosperar. Y él sembró unas matas que en ese tiempo, según lo que cuenta, porque también hay personas muy de edad antigua que conocieron, como don Anselmo Cepeda, él decía, tengo el documental donde él decía que se sembraba mateada, es decir, que una mata por allá, otra por aquí, otra por acá, no era como hoy en día que está alineada, ¿sí? En ese tiempo no, se sembraba era mateada. Y antiguamente pues la cebolla se sembraba se recogía en costales, ¿sí? Unos costales que eran más o menos, póngale, de un metro, como de un metro alguito. Entonces a eso se llenaban de cebolla, se metía la cebolla, se doblaba la hoja y se metía sobre esos costales y encima del costal, para mirar que la cebolla era de buena calidad, entonces pelaban las bocaderas que se llamaban, ¿sí? O las bocas del costal, que por eso se llamaron bocaderas, porque se llamaba como tapar la boca del costal. Entonces las limpiaban, les quitaban la hoja sucia, la hoja que va por encima y dejaban sus mejores gajos, ¿sí? Okay. El gajo de cebolla para poder mostrar como la calidad del producto. Eso lo comercializaban, lo llevaban a Bogotá. Lo comercializaban en una plaza que se llama Bastos. De ahí entonces ya era un poco dispendioso eso, entonces se cambió a la rueda, ¿sí? Okay. A la rueda. Luego de la rueda, entonces vino el pony. Y luego del pony, ¿por qué se llamaba el pony? Primero porque era más pequeño, su nombre lo dice pony. Y segundo porque el pony era más con la hoja sucia. Ya el rollo era con la hoja bien limpiecita, ¿sí me entiende? El pony en la bocadera solo era la que le colocaban limpia, así lo mismo, la bocadera limpiaban los gajitos con trapos y le dejaban los mejores gajos al pony. Pero ya para el rollo, entonces ahí sí es toda la cebolla limpia, porque eso descontamina la ciudad, evita que se acumule chiquero
o suciedad en las ciudades, entonces ya casi que es un reglamento de higiene que se lleve la cebolla limpia. Okay. Y ahora entonces, del bulto pasamos a la rueda, de la rueda pasamos al pony y del pony pasamos al rollo, y actualmente lo que se lleva son rollos de cebolla. Okay. Pero también hay una cosa nueva, y es que, por ejemplo, antiguamente pues más o menos los obreros se calculaban la cantidad, ¿sí? Calculaban la cantidad. Ahora se exige que cada rollo tenga una medida. Okay, por un peso específico. Sí, por un peso específico, sí, y eso muestra como la calidad. Entonces todos los obreros, eso ha cambiado muchísimo, porque ahora los obreros cargan un cajón como de esos canastas donde almacenan los pollos, toda una canasta metálica, plástica, y hay media canasta de esas, se mete la cebolla, y lo que haga la canasta es la medida que se requiere. Okay. Sí, entonces pues esa es la nueva presentación de la cebolla. Okay. Y actualmente se han visto empresas que tratan como de hacer tipos de exportaciones con cebolla más trabajada, ¿sí? Sí. Entonces, ahora pues también el tiempo va cambiando por la contaminación, por el cambio climático, por el mismo, digamos, la capa de ozono, todo eso que tiene mucha injerencia ahora. Entonces, que se están utilizando prácticas limpias, ¿sí? Okay. Hay mucha gente ya comprometida, sobre todo las nuevas generaciones, que intentan tener mejores prácticas, y al tener mejores prácticas, pues esa cebolla es la que más mercado trae, porque entonces es la que exigen los países. Digamos, los países, si yo voy a exportar, me van a exigir un registro de INVIMA de que no tenga digamos, tiene un grado de toxicidad, y entonces si se hacen buenas prácticas, pues ya no va a tener ese mismo nivel de toxicidad la cebolla, y así se puede exportar, que es lo que exigen los países para que se pueda exportar. Claro, se han creado muchas empresas de exportación en este momento, incluso de deshidratación, ¿sí? Aquí hay varias, tengo entendido a Procela, que sepa, a Procela, por ejemplo, es una asociación que está haciendo prácticas limpias. Por aquí unos hermanos Contreras también tienen Agrosavia, hay otra asociación que se llama Agrosavia. Unos hermanos Contreras, también el gobierno les ha dado muchos recursos para intentar deshidratar la cebolla y también para exportarla. Ok. Este sería como el presente de la cebolla. Sí, de la cebolla, sí. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué factores históricos contribuyeron a la adopción de la cebolla larga acá en el municipio de Aquitania? Pues bueno, pues la economía, ¿no? Básicamente fue la economía, porque pues antiguamente, como les digo, si una persona necesitaba alimentar su familia, pues tenía que ir a trabajar a las haciendas, a las granjas grandes, a las fincas grandes, ¿sí? Entonces pues había mucha pobreza. Acá en Aquitania realmente se vivía, casi que no había sino para comer, ¿sí? Y los productos nativos pues solo daban para la familia, pero realmente no había para nada más. Había una economía pues precaria. Entonces, a raíz de la cebolla y de que tuvo un boom, de que tuvo buena acogida a nivel de las ciudades, del mercado, pues todo el mundo se dio a la tarea de aprender el cultivo, ¿sí? Ese es otro punto que podríamos tratarlo en este momento. Por ejemplo, cómo se hizo el cultivo, ¿sí? Entonces, la mayoría de la gente pues aprendió cómo era el cultivo de la cebolla. Esta cebolla, al contrario de la cebolla cabezona, requiere muchísima agua a profundidad, ¿sí? En cambio, la cebolla cabezona requiere poca agua, pero constante. Y sobre superficie. Entonces, pues la gente empezó a preparar el terreno, digamos, ¿cómo se hace el cultivo de la cebolla? Se prepara el terreno, se ara para que la tierra sea flexible, se siembra la mata alineada con cabulla. Entonces, después de que se deja ahí, y cuando ya la matica va higiando,
va dando hijitos, como, Okay. como cebollitas, como hojitas. Okay. Y ahí va dando pero antes de eso, cuando se siembra la cebolla, hay que mirar que no tenga hongos, que desinfectar la semilla, que no tenga hongos, que no tenga de pronto alguna enfermedad. Entonces hay que despatarla. Aquí en Aquitania llaman despatar la cebolla, que es como revisarle la semilla y prepararla, así que sea buena semilla. Si hay una buena semilla, hay un buen producto. Luego de que se siembra esa semilla, entonces se deja un tiempo que hijie y luego se le echa el abono. Aquí se acostumbraba, pues, o se acostumbra todavía, pues, el abono gallinaza, que es de los galpones de gallinas. Entonces el abono, o el abono químico, pero ha gustado más porque tiene mejor producción el abono de gallina. Entonces se le da la matica alrededor, se le echa ese abono. Luego de que ha pasado un tiempito, se aporta la semillita, como que se le cubre la semillita, okay. ¿Sí? Se le arrima la tierra, se llama arrimada, ¿sí? Okay. Luego, después la cebolla a veces coge hierba en sus ¿surcos? En sus surcos. Entonces se llama porcar, se llama deshiervar, y también entonces se le va como dando la forma al surco, ¿sí? Entonces se va rellenando de tierrita alrededor de la cebolla, porque ella va requiriendo como fortaleza, ¿sí? Como okay. Soporte. Entonces se le va arrimando tierra y así se va, ¿cómo se llama eso? Floreciendo, como echando ramaje. Okay. Ramaje, ¿sí? Pero también requiere fungicidas, ahora hay muchas enfermedades. De pronto antiguamente no se necesitaban tantos fungicidas, pero ahora sí, porque pues la tierra está muy contaminada, y como no se hace cambio de cultivo, ¿sí? Porque pues como se ha creado es un negocio económico, un emporio económico con la cebolla, pues la gente prefiere, deja la misma semilla, y muchas veces la semilla se va contaminando. Pero si hicieran cambio de cultivos, sería un excelente cultivo la cebolla, digamos, ¿sí? Entonces la cebolla, ya cuando está bien macollada, bien digamos ya grande la cebolla macollada, entonces ya se riega, eso sí, constantemente, porque la cebolla larga, como dije al inicio, requiere de mucha agua. Entonces requiere agua y requiere también los fungicidas e insecticidas para evitar daño a la cebolla. Okay. La siguiente pregunta es, a lo largo de los años, ¿cómo ha evolucionado el cultivo de la cebolla larga? ¿Qué cambios significativos ha tenido las técnicas con las que se cultiva la cebolla? Las técnicas, pues casi que es la misma pregunta anterior que contesté, ¿no? Porque pues técnicas como tal, pues no ha variado, más bien no ha variado mucho. O sea, desde el inicio el cultivo ha sido el mismo, ¿sí? O sea, no ha variado. Yo he visto que no ha tenido como una nueva técnica, así que digan, sembramos de pronto como esos cultivos ¿cómo se llaman estos? Que la siembran de pronto sobre cementeras o sobre caones. No, eso no. La cebolla sigue siendo, pues se escogen terrenos que sean aptos para la cebolla, ¿no? Que tengan cierta humedad, que la tierra, incluso la misma tierra tiene que ser especial para la cebolla. No en todo lado se da la cebolla. Okay, acá en Aquitania se dan las condiciones exactas para se dan las condiciones por el clima, por la altura, se dan las condiciones perfectas para el cultivo de cebolla. El clima frío influye muchísimo para el cultivo. Okay, porque tal vez de pronto en otros lugares del país se cultiva esta cebolla, pero la calidad no es la misma. De pronto para nosotros la calidad, acá llamamos que el gajo salga grueso, largo, que macolle muy bien, que sea su hoja larga, ¿sí? Pero vemos también en otros países que la cebolla es delgadita, ven allá que la cebolla que no tiene tanta toxicidad es delgada, pequeñita, pero pues aquí ha tenido buena acogida a nivel de los mercados nacionales, ha tenido buena acogida la cebolla larga, así grueso, tiene que ser el gajo grueso y largo, ¿sí? Okay. La siguiente pregunta es, ¿existen registros históricos o tradiciones orales que documenten estos cambios? Estos cambios,
Pues sí, yo creo que todavía hay mucha gente antigua que, como le digo, yo lo escuché a don Anselmo Cepeda y él contaba cómo era el transcurrir de la cebolla, ¿sí? Pero es lo que me da para decir que no ha cambiado mucho esas técnicas, ¿sí? Sí, la única fue al inicio, que la sembran como con demasiada distancia, ¿sí? Mateada, a ver qué se daba. Y ya se dieron cuenta pues que se daba muy buena cebolla y entonces la empezaron a sembrar más pegada, más así, y alinearla, pero de resto pues tradiciones orales, pues como es un cultivo que va constante, pues casi todo el mundo sabe de cómo se hace el cultivo, y como no ha variado en su técnica, pues todo el mundo tiene el conocimiento sobre ese cultivo. Okay. Y tal vez ya yéndonos más al aspecto cultural, ¿existen registros históricos o documentos que almacenen toda esta información cultural de pronto? Pues que yo sepa, la verdad, si no, de pronto no hay muchos registros culturales que se den. Digamos, yo escribí un libro que incluso ganó era un concurso nacional, pero lo hacía cada seccional de cada departamento. Yo tuve que participar por Boyacá, porque vivía en Aquitania, Boyacá, entonces tuve que participar por Boyacá y gané el concurso. El libro se llamaba Mitos, Costumbres, Saberes y Tradiciones de Aquitania. Entonces en ese libro yo documenté cómo era el paso de la cebolla, cómo fue cómo se hacía el cultivo desde que inicia hasta que se termina, cómo fue la cultura, más bien lo que ha tenido cambio es la cultura del jornalero agrícola cebollero, ¿sí? Okay. Él sí ha cambiado muchísimo. El jornalero agrícola, la cebolla como tal no, pero el jornalero en su vida sí ha tenido gran cambio. Okay. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre esto? Porque eso está escrito en mi libro y yo contaba en ese libro que, por ejemplo, antiguamente el cebollero, ¿cómo era la tradición de las familias? Entonces las familias, el esposo se iba desde la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, porque a esa hora más o menos inicia, por ejemplo, cuando es sacar cebolla, inician a veces hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿sí? Pero el trabajo del trabajo de la cebolla, del cultivo de la cebolla, pues el obrero se iba a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Se va a trabajar la tierra, pero resulta que la esposa se queda en casa cuidando de los niños, haciéndole el desayuno, y llegaba al pedazo que ellas llamaban las señoras el pedazo, era el terreno, ¿sí? Okay. Entonces llegaba con el desayuno en su portacomida, llegaba allá al terreno a dejarle al esposo. ¿Qué hacía el esposo? Mientras él desayunaba, la señora se encargaba de hacerle la bocadera de los costales. Como le dije, la primera forma de llevar la cebolla fue en costales. Entonces la esposa era la que se dedicaba a hacerle las bocaderas, a limpiarle los gajitos, conseguirle los gajos más gruesos y alineárselos. Después de eso, la esposa se venía para la casa a hacer el almuerzo. Mientras el cebollero, el cultivador, se quedaba trabajando. Él terminaba su jornada a mediodía, más o menos, mediodía, y resulta que después de cuando sacan la cebolla, ¿no? Él llegaba a casa, almorzaba, se baña, se cambia y se va a los estaderos, llámese tejo, llámese carta, llámese bares, tiendas, y ahí acababa hasta el último peso, ¿sí? Acababa hasta el último peso. Entonces la esposa muchas veces, y así, volvía él a las 10, 11 de la noche tomado, sin un peso en el bolsillo, y la esposa aguantando hambre con los niños. Entonces, otra vez, seguía el siguiente día y lo mismo, la misma rutina, sí. La misma rutina, hasta que la esposa pues terminó cansándose de esa situación, viendo que no tenía pues ni para sus hijos ni para ella, y sí para el esposo tenía que tenerle para llevarle el almuerzo. Entonces la esposa dijo, si mi esposo puede, yo puedo. Entonces ella inició el aprendizaje de la cebolla, ¿sí? Y así fue como ella, en este momento, hombres y mujeres hacen la misma labor por igual. De pronto le queda un poquito más difícil a la mujer la carga de la cebolla, porque es cargar 3, 4 rollos al hombro,
y pues es sí, se requiere de fuerza, y la mujer pues no, en su evolución no tiene esa fuerza. Entonces, de pronto esa es la parte difícil, pero que la mujer ha avanzado en esa técnica muy bien hacia y ha sido la sacanza de cebolla. Ha sido de pronto uno de los cambios importantes que se han dado en la cultura campesina acá en Aquitania, el darle la facilidad a la mujer para que también sea parte importante de este trabajo. Sí, que sea gran parte de que haga ese gran trabajo, ¿sí? Otra cosa es que, digamos, hay aquí una tradición oral y una tradición que se convirtió ahora como en una ley, dicen la ley hace costumbre, y es que o sea, hay muchos aquitanenses que se jactan de eso y lo muestran como algo cultural y decir, sí, pero realmente en los patronos o en los dueños de las fincas ha creado un detrimento patrimonial, porque resulta que el obrero recibe antes de ir a trabajar. No es comúnmente usted trabaja y le pagan. Aquí no, aquí recibe el pago antes y va a trabajar después. ¿Sí? Entonces eso, pues antiguamente era, digamos, se decía que se tenía palabra y compromiso y se cumplía con eso, pero en este momento ha habido ya una descomposición social, no solo en Aquitania, en el resto del país y del mundo, y entonces ya la gente no tiene palabra, entonces ya no cumple con ese compromiso, muchas veces no van a trabajar y se quedan con ese pago. Sí, lo que genera pues problemas sociales, delitos, porque pues a raíz de eso hay muchas peleas, muchas lesiones, y eso ha generado un poquito de descontrol aquí, de un cambio social. ¿Sí? Fuera de eso también lo de el alcoholismo, ¿no? Este es un municipio que a raíz de ese cultivo de la cebolla, pues también ha tenido muchos problemas de alcoholismo, de violencia intrafamiliar debido a ese machismo, ¿no? Y a ese descontrol, digamos, del licor. Es un problema fuerte. Es un problema fuerte y es un problema que no se ha podido, digamos, las administraciones actuales no le han dado pues la importancia, ¿sí? de prevenir, digamos, de darle más trabajo a esa parte social, emocional, psicológica, ¿sí? Entonces, digamos que ha ido en detrimento la cultura de Aquitania en ese aspecto, ¿sí? Hasta que las autoridades pues han tenido que asumir muchas acciones para controlar esa parte de la violencia intrafamiliar. Continuando con la entrevista, la siguiente pregunta que les tenemos preparada es ¿cómo cree que el cultivo ha influido en las tradiciones y costumbres de Aquitania? El cultivo en las tradiciones. Pues es exactamente lo que yo acabo de decir. De pronto, como no sé las preguntas, pues me extiendo, ¿sí? Pero eso, por ejemplo, que antiguamente era el hombre el que iba a trabajar la tierra. Después ya fue la mujer y el hombre, ¿sí? Entonces ya ha habido como un equipo de trabajo, niños, adultos, mujeres, pero también ahora está lo de las bodegas. Las bodegas es otro tema de la cebolla. Resulta que pues a raíz de que la mujer pues se ha vuelto cabeza de familia, entonces la mujer le queda mucho más fácil ir a las bodegas. ¿Qué son las bodegas? Son empresas aquí en Aquitania de particulares que llevan los productos a los grandes supermercados de Bogotá o de las grandes ciudades, y entonces en las bodegas lo que se hace es llevar el producto enmallado, limpio y enmallado. Y entonces en estas bodegas pues se contratan madres cabeza de familia que digamos para no llevar a sus hijos o exponerlos al sol, a la lluvia, entonces prefieren estar bajo techo pelando esa cebolla y con sus hijos al lado. Pero también pues son mujeres de escasos recursos que requieren, digamos, como atención por parte del municipio. La siguiente pregunta es: ¿hay festividades, rituales o costumbres que estén directamente relacionadas con la cebolla larga? Que yo sepa, no. Digamos, Aquitania es conocida
por su plato típico pues es la trucha, digamos que como que su hilo conductor aquí en Aquitania es que la trucha, la cebolla, el lago, el ganche, la ruana, ¿sí? Entonces, digamos como que es un hilo conductor del municipio, pero que tenga, digamos, algo, que se hagan festivales de la cebolla o incluso un reinado de la cebolla, no. Que yo sepa, no, ¿sí? Hay festividades, pero más bien relacionado con lo religioso de pronto. Más lo religioso, por ejemplo, el festival que hoy estamos en San Pascual Bailón, entonces ya tiene que ver más con la cultura popular, ¿sí? Aquí la gente es muy amante de la cultura popular, del torbellino, de la música de carranguera, ¿sí? De sus tradiciones populares y de veredas, ¿sí? La gente todavía tenemos mucha cultura de antes, digamos, ¿sí? Que se ha sostenido, se ha mantenido en el tiempo. Sí, a pesar de que hoy los muchachos pues están en otra clase de música, pero la gente del campo todavía sigue conservando esas tradiciones religiosas, y a través de la religiosidad pues se exaltan también cultivos como la cebolla, digamos, sí. Digamos, se hacen bailes. Ahora le comento, hace como un mes o 2 meses, hay un muchacho acá que él es el profesor de danzas, y él dijo, oiga, pero hay danzas del joropo, del llano, hay danzas del curulao por allá del Pacífico, hay danzas del mapalé, hay danzas, y dijo, y nosotros tenemos una cultura de pronto que de la campesina, que baila el torbellino, que baila el bambuco, dijo, pero ¿por qué no hacer una danza de la cebolla? Y entonces él dijo, venga, miramos cómo sería una danza de la cebolla. Y él en 5 minutos, 4 minutos, recrea toda una escena desde cuando ara la tierra con bueyes, le echa, o sea, todo el procedimiento que yo les conté del primer punto, exactamente él la plasma en una danza, ¿sí? Es excelente, o sea, no hace mucho que fue creada, que él se inspiró precisamente en eso, en el cultivo de la cebolla, y creó esa danza. Me gustaría que ustedes pudieran documentar esa danza. Yo la tengo por ahí en un video porque me pareció algo fenomenal que alguien recreara toda la historia de la cebolla en una danza de 4 minutos. Aquí hay un festival que se llama el Ganche de Oro. ¿Por qué le dicen el Ganche de Oro? Porque a través del ganche se arranca la cebolla, ¿sí? Y es un festival de música campesina, de música popular, y atrae a mucha gente, ¿sí? Pero aquí hay una familia que empezó con el ganche. Es un invento netamente aquitanense. Yo no sé por qué no han registrado esa marca, porque yo le decía a sus inspiradores, a sus creadores, que ellos deberían registrar esa marca. Resulta que el ganche antiguamente era una azadoneta, ¿sí? Entonces la azadoneta era cuadrada y le ponían un cabo, un palo, ¿sí? Resulta que cuando iban a enterrar esa azadoneta en la tierra para sacar la cebolla, pues no la podían sacar porque era demasiado pesada y no se cumplía con lo que era sacar la cebolla. Entonces una familia de acá, unos muchachos se inspiraron y dijeron, oiga, ¿y por qué no cortamos esa azadoneta? ¿Por qué no le hacemos como un gancho? Por eso se llama el ganche o gancho de oro, ¿sí? Porque crearon como una cosa, una punta a esa azadoneta, a través de, digamos, hacen como una hoguera con una bicicleta y estos pistones, aunque se llaman de los camiones, pistones, si no estoy mal. Entonces los pistones que ya aún no utilizan los camioneros, los quitan, y con esos pistones es que hacen esos ganchos, ¿sí? Los queman al fuego y los moldean con el fuego y crean el gancho que se dio para poder sacar la cebolla. Y eso, claro, lo meten a la tierra y eso de un solo ganchazo sacan la mata, la sacan afuera, y ya pues eso les dio más economía, menos esfuerzo, eso. La siguiente pregunta es respecto al impacto económico y social que tuvo la cebolla larga. Desde una perspectiva histórica, ¿qué impacto ha tenido el cultivo de la cebolla larga en la economía y el tejido social de Aquitania?
Pues en la economía sí, porque esto se ha vuelto, digamos, fue un imperio, ¿no? Esto se creó el que tenía cebolla y la sembraba, pues imagínense, hizo muy rico, ¿sí? Los que tenían, digamos, antiguamente, antes de que llegara el cultivo de la cebolla, la gente casi que cambiaba las fincas por alimentos y licor. Es lo que yo tengo de varios testimonios de personas de antiguas. Decían que como se sembraba era papita, habita, rubas, cuibios, pues eso no les daba mayor economía. Entonces la gente pues no le tenía como ese precio a la tierra como el que tiene hoy. ¿Sí? Entonces lo cambiaban fácilmente por chicha, por la chicha sigue siendo originaria en nuestros muiscas y todavía es, sí, hay obreros que todavía toman no se toma la gaseosa, no se toma la cerveza, sino chicha. Y entonces, ¿qué? La economía, pues después de que llegó la cebolla, pues todos los que tenían grandes terrenos, pues sembraron la cebolla y fueron prósperos, ¿sí? Unas economías que, imagínense, pero hay un problema. Y es que el que ha cultivado y se ha hecho rico en Aquitania, ha tenido tierras en Aquitania y se ha beneficiado de toda la economía que le ha generado el cultivo, ha invertido en otras partes, más no en Aquitania. O sea, la parte negativa de la cultura de nuestro pueblo y de la cultura social es que no se invierte en Aquitania, se invierte en otra parte. Y ha dado muchísima plata para sacarla del municipio, pero a nuestro municipio, ¿qué? Socialmente cada vez más descompuesto, más pobre, sus calles vueltas nada, o sea, no hay recursos para invertir a nuestro pueblo, para devolverle lo que le hemos sacado a nuestro pueblo. Sí, tal vez un desafío, una problemática a solventar en un futuro. En un futuro cambiar eso, sí, que la persona, pero no, es muy difícil, muy complicado esa parte. Volviendo al tema de los desafíos que también se presentan en Aquitania, y más centrados en los desafíos que hay al momento del cultivo de la cebolla larga, ¿cuáles consideras que son los desafíos más importantes al momento del cultivo de la cebolla larga? Pues desafíos, no sabría decirle qué desafío podría enfrentar el cultivo, ¿no? Pues como le digo, es la calidad de la tierra. En cuanto al cultivo, ¿me dice? ¿O en cuanto a como empresa ya? Con el cultivo, tal vez como lo puede hacer los aspectos climáticos. Sí, eso nos ha traído de pronto que ahora, digamos, hasta hace un tiempito como que la tierra era sostenible, el cultivo era sustentable y sostenible, ¿sí? En este momento eso ha creado realmente un desafío, porque el mismo clima, la misma evolución, el cambio climático, pues hace que la cebolla sufra muchas enfermedades y que no se digamos que si antiguamente una semilla duraba para 3, 4 cultivos, 5 cultivos, ahorita no, ahorita solo dura para 2 cultivos máximo, porque sufre enfermedades, sufre cambios, no sé si sea por el cambio climático y ya pues la cebolla está perdiendo como ese poder, ¿sí? de sustentación. ¿Y cómo se podría solventar este tipo de problemáticas o desafíos que se presentan? Pues la verdad es que pues ahora se utilizan tantos agroquímicos, la tecnología, tanta cosa que ahora ha venido, sí, se ha, digamos, como que la industria han creado tantos productos que ahora pues hasta la cebolla, ¿sí? Toda esa tecnología y todos esos agroquímicos, pues la gente está haciendo uso de ellos para ver cómo pueden sostener y que el cultivo no, digamos, vaya a la mejoría y no a la pérdida, ¿sí? Del mismo cultivo. Ese sería el desafío. Más importante. Sí. La siguiente pregunta es, en su opinión, ¿qué tan importante es preservar el conocimiento tradicional relacionado con el cultivo de la cebolla larga? Bueno, pues aquí preservarlo, pues debe preservarse porque la economía del municipio depende del cultivo de la cebolla. No hay un solo aquitanense que no dependa del cultivo de la cebolla y de su economía, ¿sí?
Entonces, pues todo el mundo es afanado por sostener el cultivo. Mire, en otras partes la cebolla está aduanada, se pierde más, a veces incluso hay que botarla y se pierde demasiado, ¿sí? Pero la gente en Aquitania es resiliente, o sea, dicen no podemos perder nuestro cultivo y se han sostenido, han habido unas épocas terribles de hambruna, de económicamente mal, pero la gente se sostiene, o sea, es lucha, es guerrera, ¿sí? Se sostiene para conservar el cultivo. En otros dirían, ay no, ya no sembremos cebolla, sembremos otro cultivo que de pronto nos dé más, aquí también esta tierra es muy apta para otros cultivos, pero la gente han visto que el cultivo de la cebolla es lo que mejora su economía en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, pues la gente hace lo que sea por sostenerse en esa falta, digamos, cuando está a bajos precios, en sostenerse esta es una manera de preservar el cultivo, ¿sí? Otra cosa que está jugando para preservar y que es un problema para preservar el cultivo es porque a nivel nacional la cebolla, digamos, le está ocasionando pérdida de agua al lago. Entonces ya es otro aspecto, el ambiental, ¿sí? Porque preciso, nuestra franja de cebolla, estamos en una franja que estamos al centro entre páramos y lago de Tota, entre los páramos y conservar el agua. Entonces, a futuro pueden haber muchos problemas en ese sentido para preservar el cultivo. De pronto faltaría más intervención por parte de instancias gubernamentales para la protección del lago en ese aspecto. Sí, y eso iría en contra de los campesinos. Incluso en este momento hay varias demandas, incluso la ANT está interviniendo para que los aquitanenses pues a futuro no cultivemos cebolla, ¿sí? En pro por beneficio ambiental, pero pues esa es una batalla jurídica que hay que darla. Porque pues tampoco, digamos, ¿de qué se va a alimentar Aquitania? ¿Sí? Son miles de ciudadanos aquitanenses y tampoco pueden quedarse la pregunta es ¿de qué van a vivir? Si no es del cultivo de la cebolla. Son conflictos que se tienen que dar la batalla y que se tiene que hacer un consenso entre la comunidad y las instancias gubernamentales, ¿sí? Para saber hasta dónde es permitido y hasta dónde afecta al campesino y hasta dónde no lo afecta, ¿sí?